Mis hermanos, muchas bendiciones allí en donde se encuentre usted viendo en este momento este mensaje. Que la paz del Señor siempre esté en sus corazones y el gozo anime su espíritu. Quisiera, para empezar este tema, que pudiésemos orar allí en su hogar. Usted puede cerrar sus ojos o como se sienta más cómodo. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu infinita misericordia que siempre nos está cuidando, Señor. Sabemos que aunque fallamos, Señor, y tenemos errores, tu amor está ahí constantemente para nuestras vidas. Y en este momento, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, para que a través de ello, Señor, tu palabra pueda entrar, Señor, y dar fruto en el momento que tú quieres. Gracias te damos por la bendición de escuchar tu palabra, Señor, y abrimos nuestro corazón para entenderla, Señor. Amén. Mis hermanos, quisiera compartir en este momento este mensaje en el cual yo quisiera hablar acerca de los peligros que corre la iglesia en estos tiempos. En la palabra de Dios nos habla de cómo llevar una vida agradable de acuerdo a la voluntad de Jehová, pero así también encontramos advertencias de que debemos cuidarnos para no ser atraídos por el pecado. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 aspectos que deben de ponernos alertas, pues aunque sabemos que no somos nosotros de este mundo, el enemigo, refiriéndome a Satanás, tratará muchas veces de engañarnos de diferentes formas, para así hacernos caer y alejarnos del camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Y para eso quisiera que me acompañara usted al libro de Apocalipsis en su capítulo 2, en el verso 4 y 5. Como le decía, yo encontré 7 aspectos que nos pueden alejar y quisiera que leyéramos el primero. Dice, Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. No obstante, tengo esto contra ti, que has dejado el amor que tenías al principio. Por tanto, recuerda de qué has caído y arrepiéntete, y haz los hechos que antes. Si no lo haces, vengo a ti y removeré tu candelabro. Ahí podemos ver el primer aspecto, el primer peligro que tenemos como hijos de Dios si no estamos bien plantados en la palabra, que es abandonar nuestro primer amor. Aquí les podría decir yo, ¿usted recuerda su primer amor? ¿Recuerda cuando usted vino a los pies de Cristo? ¿Cuáles eran las sensaciones que tenía? ¿Qué era lo que hacíamos para que los demás vieran que nosotros estábamos enamorados de Jesús? ¿O es que solamente ya nos acostumbramos a que como ya pasó bastante tiempo, bueno, pues yo ya soy hijo de Dios y ya sé que soy salvo, pero ¿será que hemos perdido ese primer amor que teníamos antes por el Señor? ¿Será que ardemos en ese amor, así como aquella novia o aquel novio que está enamorado constantemente, viendo cómo enamorarse más de la persona a quien ama? ¿Será que nosotros lo hacemos? O como les vuelvo a repetir, ¿o será que ya nos acostumbramos a que, bueno, yo soy hijo de Dios, ya sé que tengo la salvación? Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que volver a hacer las obras que hacíamos al inicio. Quizá al inicio a usted, hermano, le gustaba compartir con su familia, pero llegó un punto en donde usted dice, bueno, ya ni siquiera comparto porque ya ellos no quieren escucharme. Pues yo le insto, mi hermano, a que usted venga y lo empiece a hacer de nuevo. Y más en estos tiempos en que hemos estado mucho tiempo alejados de los templos, pero recordemos que nosotros somos templos vivos de Jehová. Nosotros ya no necesitamos de estar encerrados en un cuadro, porque nosotros tenemos la palabra del Señor a nuestra disposición. Ya no estamos dependiendo de que alguien venga y nos predique, porque si nosotros nos metemos a estudiar su palabra, nos metemos a entender cuál es la voluntad de Dios, entonces nosotros con más libertad vamos a poder dar a las personas que necesitan. La segunda sería en Apocalipsis capítulo 2 y verso 9. Y dice, conozco tu tribulación y pobreza, pero eres rico, y la blasfemia
por parte de los que dicen que ellos mismos son judíos y sin embargo no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Acá a lo que yo me quiero enfocar es de que muchas veces, mis hermanos, nosotros en la iglesia podemos estar tranquilos, pero no vamos a estar exentos de que nos quieran levantar calumnias, de que nos quieran levantar falsos. Muchas veces a las personas les es más fácil juzgarnos por la forma en que vivimos anteriormente que juzgarnos por la forma en que estamos tratando de vivir. Recuerdo una vez una persona me dijo: no, es que a la iglesia siempre van, todos los que van a esa iglesia son un montón de hipócritas, porque andan haciendo una cosa y dicen que hacen otra cosa. Entonces, en algún momento yo me puse a pensar y dije yo, bueno, sí tiene razón, hay mucha gente que quizá se siente así. Y entonces mi respuesta fue, ¿sabe qué? Tal vez tiene razón, pero esa gente hipócrita va a la iglesia porque está tratando de cambiar su forma de ser. Entonces, miren, mis hermanos, acá lo que Dios quiere es de que nosotros seamos firmes, que no nos dejemos llevar por chismes. Y antes de juzgar a las personas, nosotros tenemos que juzgarnos primeramente. Dice que para muchos es más fácil juzgar que ser juzgados. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versos 3 y 4. Mateo 7, 3 y 4 dice: ¿y por qué no miras la paja que está en el ojo? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Como vemos acá, mis hermanos, es un gran peligro para nosotros como hijos de Dios cuando nosotros nos dejamos llevar por chismes. Ah, sí, es que el hermanito aquel yo lo vi en la puerta de una discoteca. Y tal vez el hermano solamente iba pasando y ahí se quedó parado solo por alguna situación, por algún dolor de pie o algo así. Pero como ya lo vimos, suponemos que esa persona está haciendo algo malo. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que dejarnos llevar. Y cuando padezcamos de eso, nosotros tenemos que recordar que el único juez justo es Dios, es Jehová de los ejércitos. Por eso aquí le dice en el verso 10, no tengas miedo de las cosas que estás para sufrir. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios vamos a estar en algún momento en sufrimiento, mis hermanos, porque las personas van a estar juzgándonos, pero nosotros no tenemos que tener miedo, porque si confiamos en Dios, entonces Él nos va a proteger. Él tarde o temprano nos va a respaldar en nuestras obras si estamos obrando correctamente. Luego, la cuarta, la podemos ver siempre ahí en Apocalipsis, el tercer aspecto lo podemos ver siempre en Apocalipsis 2, y ahora nos vamos al verso 14. Dice: no obstante, tengo contra ti unas cuantas cosas, que tienes allí a los que tienen firmemente asida la enseñanza de Balaam, el cual anduvo enseñando a Balac a poner un tropiezo delante de los hijos de Israel. Y quisiera aquí detenerme. Muchas veces, mis hermanos, nosotros con nuestra forma de actuar podemos ser incluso tropiezo para otras personas. Entonces acá lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es: ¿será que yo estoy siendo piedra de tropiezo para alguna persona? ¿Para algún hermano con mi forma de actuar yo lo estoy haciendo tropezar? Porque muchas veces nos hemos topado con el comentario de que no, yo ya no voy a la iglesia porque ahí no hay amor, o ya no voy a la iglesia porque ahí me hacen caras, o ya no voy a la iglesia porque esos hermanos son muy creídos. Tenemos que ponernos a pensar en eso, mis hermanos. O quizá alguna persona dice: yo lo saludé en la calle pero usted no me habló, entonces yo me siento ofendido.
Y eso muchas veces puede ser tropiezo para unas personas que necesitan el amor de Dios, pero piensan que por el hecho de que nosotros actuamos de esa manera, entonces no hay amor de Dios en nuestro corazón, y no es así. Entonces analicemos, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos siendo de bendición para los hermanos? ¿Estamos siendo de bendición para las personas que conocen o que quieren conocer de Dios? ¿O estamos siendo simplemente piedras de tropiezo? Y hay una parte en la Biblia donde dice, mejor te hubiera sido no nacer que ser piedra de tropiezo. Entonces, podemos ver cuánta importancia tenemos que ponerle a ese aspecto, mis hermanos. No ser piedra de tropiezo para alguien. Y si estamos siendo piedra de tropiezo, entonces el consejo aquí sería, reconozcámoslo, pidámosle perdón si es necesario, o incluso si podemos tal vez evitar a esa persona para no ser piedra de tropiezo, entonces hagámoslo. Pero que nosotros nos sintamos bien delante de Dios al reconocer que estamos haciendo malas cosas. El cuarto aspecto dice, hacer que otros se confundan al mezclar enseñanzas que uno muchas veces cree correctas. Y esto lo podemos ver también aquí adelante. Dice, a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí a lo que se refiere es a lo que le digo, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que por estar escuchando una enseñanza allá, otra enseñanza allá, otra por acá, entonces venimos y unimos todos. Entonces corremos el riesgo de tener una mezcla de enseñanza. Y entonces ya nosotros vamos a pensar de que nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer es la correcta. Y entonces ahí, si la Biblia dice, las mujeres cúbranse cuando estén delante de Dios, pero podemos ver en otros lados por videos y todo que las mujeres no se cubren, entonces va a llegar un punto en donde tal vez nosotros vamos a pensar, no, entonces no es necesario que la mujer se cubra cuando está en la presencia del Señor. O incluso a los varones les dice, varones no se cubran, pero vemos en otros lados que los varones usan gorra o usan sombreros y ya lo tomamos tan normal, ¿verdad? Pero si está establecido en la palabra del Señor, ¿qué es lo que no se tiene que hacer y qué sí se puede hacer? Cumplámoslo, y si podemos compartirlo a otra persona, hagámoslo, pero hagámoslo con amor, no queriendo imponer las cosas a nuestra manera, porque allí es donde nosotros podemos cometer el error de confundir a las personas y mezclar las enseñanzas que, como le digo, tal vez estamos tratando de obtener de aquí, de allá y de allá, ¿verdad? Entonces nosotros queremos tener la verdadera enseñanza, veamos lo que está en la palabra. No porque aquella persona dice, bueno, si usted ofrenda, el Señor le va a dar. No creamos siempre que es eso. Porque el Señor muchas veces va a aceptar las ofrendas, pero las va a aceptar si nosotros las damos de corazón. No simplemente por ir a darlas esperando que el Señor nos regrese algo a cambio. Porque entonces ahí, como decía una vez un hermano, discúlpeme, pero al Señor no lo podemos agarrar de banco, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a darle al Señor, sea mucho o sea poco, hagámoslo de corazón, pero reconociendo que en la palabra dice que el Señor recibe la ofrenda del dador alegre. Otro aspecto que podemos ver es en Apocalipsis, siempre en el capítulo 2 y en el verso 20. Dice que muchas veces nosotros no queremos dejar nuestras viejas maneras de vivir. Y esto dice, no obstante, sí tengo esto contra ti, que toleras a aquella mujer Jezabel, que a sí misma se llama profetisa, y enseña y extravía a mis esclavos para que cometan fornicación y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Se oye similar a lo que estábamos hablando anteriormente. Pero, ¿a qué me refiero en esto?
a que muchas veces, mis hermanos, nosotros ya estamos en los caminos del Señor, ya tenemos mucho tiempo, pero de repente vienen a nosotros los recuerdos, así como le pasaba al pueblo de Israel cuando había salido de Egipto. Yo añoro las cebollas y los ajos, ¿verdad? Pero no se recordaban que esas cebollas y esos ajos les llevaban sufrimiento. Y muchas veces a nosotros como hijos de Dios, cuando no estamos firmes en la palabra de Dios, cuando estamos alejándonos, va a ser muy fácil que esas viejas maneras en que nosotros vivíamos puedan venir y nos quieran alcanzar de nuevo. Quizá dice uno, bueno, yo ya tengo tantos años de no probar alcohol, pero de repente dice, bueno, un traguito no es malo, ¿verdad? Pero ese traguito puede convertirse en algo mucho más grande. ¿Y por qué? Porque simplemente se fue alejando de la voluntad de Dios. Y es muy fácil alejarse de la voluntad de Dios cuando uno no está constante en cierto camino. Es como aquel músico que si no está constantemente repasando o practicando, tarde o temprano, no es que se le vaya a olvidar cómo tocar, pero sí le va a costar un poco ejecutar un instrumento cuando no ha practicado constantemente. Pues es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que estar practicando constantemente la palabra del Señor. No dejemos de que, hoy yo sé que me he portado bien, entonces voy a estar descansando. No, mis hermanos, nosotros dice la palabra del Señor que el enemigo anda ahí rondándonos constantemente para ver en qué momento nos descuidamos para poder atacarnos. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que estar alertas. Si sentimos que esa vieja manera de vivir nos quiere alcanzar, doblemos nuestras rodillas. Digámosle, Señor, mira, yo siento que esta cosa que me afectaba antes me quiere volver a afectar. Ayúdame a poder vencerlo, porque yo solito con mis fuerzas, yo no puedo. Y entonces ahí vamos a ver que Dios nos va a respaldar, ¿verdad? Otro aspecto que podemos ver es en Apocalipsis 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: y el ángel de la congregación que está en Sardis escribe: estas son las cosas que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus hechos, que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. Hazte vigilante y fortalece las cosas restantes que estaban a punto de morir, porque no he llamado tus hechos plenamente ejecutados delante de mi Dios. Entonces acá lo podemos ver. Otra cosa en la que podemos caer en peligro es de que nosotros pensemos que por nuestras obras vamos a parecer estar vivos y estamos totalmente en lo contrario. ¿A qué me refiero yo con esto? Mis hermanos, si usted está constantemente sirviendo en un privilegio, no crea que el privilegio lo va a mantener en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque eso, sí, ciertamente estamos sirviendo dentro de la iglesia, pero el privilegio no siempre es una garantía de que nosotros vamos a estar en lo correcto. Podemos estar pecando en la esquina y venir aquí a la iglesia y hacer como que nada pasó. Entonces, a esto es a lo que se refiere. Tú dices estar vivo, pero en realidad no lo estás. Entonces el Señor nos dice, hazte vigilante, nos dice, ponte alerta y fortalece las cosas restantes que estaban a punto de morir. Quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta de que si estamos fallando, tenemos que estar alertas y reconocer, yo estoy fallando, entonces tengo que cambiar mi forma de ser para en realidad demostrar que sí estoy vivo. Porque no me dejará mentir que a veces tenemos peleas en la casa, a veces tenemos peleas en el trabajo y nos toca que venir a servir, y a veces nos toca que hacer una cara así como que de felicidad, pero por dentro estamos así como que, pensando así como que en el problema o en la situación. Y esas son las cosas, ese podría ser un buen ejemplo, ¿verdad?
de que muchas veces estamos sirviendo, pero solamente en lo físico, pero con el corazón y con la mente no lo estamos haciendo. Y entonces a esto es a lo que nos llama el Señor. Está bien, hagan obras, pero háganlas porque en realidad están ardiendo en amor por Dios. No solamente porque la gente los vea que están haciendo obras. Luego, otro aspecto, dice que no podemos pretender ser una cosa en la iglesia y fuera de la iglesia somos totalmente distintos. Entonces, eso es otro tono en el que se le puede poner a este verso. Sabemos de tus obras, pero estás muerto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Ya no hagamos las cosas solamente porque otras personas nos vean, o porque queramos ser famosos, o porque queramos tener un alto nombre en la iglesia. No, al Señor no le interesa eso. Dice la palabra que el Señor mira de lejos al altivo, pero se acerca a aquel que se presenta delante de Él con humildad de corazón. Entonces busquemos siempre la humildad de corazón. Al presentarnos delante de Dios, digámosle: Señor, aquí estoy, humillado. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al Señor. Luego, otro aspecto que podemos ver está en Apocalipsis 3:8. Dice: conozco tus hechos. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Que tienes un poco de poder y guardaste mi palabra y no resultaste falso a mi nombre. Acá lo que indica es de que nosotros en algún momento podemos debilitarnos. Y muchas veces, a través del debilitamiento, aún sabiendo la palabra del Señor, podemos correr en el riesgo de renegar de Dios. Quisiera leerles otra versión. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Entonces, como les decía, ¿verdad? El Señor nos va a dar fortaleza a través de su palabra. Y entonces con recibir esa fortaleza, nosotros vamos a guardar nuestra boca de renegar en contra de Dios. Porque a veces, mis hermanos, nosotros nos debilitamos. Aparte de que estamos débiles, no buscamos su palabra. Y sobre que no buscamos su palabra decimos: es que Dios no me ama. Cuando Dios lo que quiere es de que nosotros estemos fortalecidos en Él a través de su palabra, para siempre saber que todas las cosas que vienen a la vida del Hijo de Dios le ayudan para bien. Quizá usted ahorita está pasando momentos de escasez, pero este momento de escasez le va a enseñar a ver a Dios como Dios proveedor. O quizá usted está pasando un momento de enfermedad. Usted es de las personas que casi no se enferman, y cuando se enferman fuerte. Dicen: ¿por qué me pasa esto? Pero quizá en ese momento usted va a conocer a Dios como Dios sanador. Yo en algún momento decía: yo no puedo decir Jehová es mi fortaleza si yo no lo he conocido como mi fortaleza. Yo no puedo decir Jehová es mi proveedor si yo no lo he conocido como mi proveedor. Y muchas veces Dios nos mete en procesos para darnos a conocer toda su voluntad. Dice en la Biblia que no podemos escaparnos ni en la altura ni la profundidad, para que sepamos cuán grande es el amor de Dios: altura, profundidad y ancho, porque el amor de Dios abarca todo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si en algún momento usted siente debilitarse, busque su palabra, fortalézcase en la palabra del Señor, porque esa palabra le va a enseñar las fidelidades, las promesas que Dios tiene para nosotros, y entonces así vamos a guardar nuestra boca de renegar de Dios. Acá nos da a entender de que en nuestro diario vivir tenemos luchas que nos pueden debilitar, y al estar débiles vamos a bajar la guardia, y ahí es
donde se puede renegar de Dios. Y como les decía, muchas veces vamos a decir, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? Entonces tú no me amas. Claro que el Señor lo ama, pero ama también al hijo obediente, aquel que busca su palabra. Y en la palabra del Señor, como les decía al inicio, vamos a encontrar la forma en que a Dios le agrada que nosotros vivamos. Pero muchas veces la leemos y decimos, sí, Señor, yo sé que esto te agrada, pero no lo queremos seguir. Entonces, ahí es donde viene la situación, ese gran peligro para el Hijo de Dios. El séptimo, que lo podemos ver, que para mí en este caso sería el más peligroso, lo podemos ver en Apocalipsis 3, del verso 15 al 17. Y dice, conozco tus hechos, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío, o si no caliente. Así por cuanto eres tibio, y ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Dice, porque dices, soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada, pero no sabes que eres desdichado y lastimosamente pobre y ciego y desnudo. Y aquí, como les decía, para mí este es el más peligroso, porque yo no puedo pretender vivir una vida de este lado fuera de la iglesia y tampoco puedo pretender vivir una vida en la iglesia. La misma palabra dice, o eres frío o eres caliente. Caliente, ardiendo en el amor por Dios, haciendo las obras que a Él le agradan, compartiendo su palabra. O eres frío y reconoces que estás faltando al amor de Dios, pero no se puede estar en medio. La misma palabra dice, no se puede servir a dos señores. Porque o sirves a uno o sirves a otro, pero no a los dos, porque entonces a los dos se les va a fallar. Lo mismo se refiere a esto. O nos vamos por un lado, por el lado que ardemos en amor por el Señor, o nos vamos por el lado en donde reconocemos, Señor, yo te estoy fallando y quiero arder por ti, pero no podemos estar en la tibieza esa. ¿Por qué? Porque entonces corremos el riesgo de que vamos a ser quitados delante de la presencia del Señor. Y muchas veces también creemos que por el hecho de tener dinero, nosotros ya somos especiales para el Señor. Y aquí lo dice, ¿verdad? Porque dices, yo soy rico y no necesito absolutamente de nada. Pero no sabes que eres desdichado, pobre, ciego y desnudo. Porque ante la sociedad usted tal vez va a parecer, ese hermano le va bien, ese hermano Dios lo bendice y tiene sus propiedades, tiene sus carros. Sí, pero esas cosas son pasajeras. Y nos puede pasar la misma que a Lot, ¿verdad? Que a Job. Dice la palabra que Job tenía cantidad de propiedades. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios permitió que el enemigo que le quitara todo lo material. Pero aún así, a pesar de que Job perdió todo, dice que su esperanza en Dios jamás la perdió. Entonces no nos aferremos a las cosas materiales, mis hermanos, porque como les digo, las cosas materiales vienen y van. Usted diga, no piense que por el hecho de que tiene tantos años en su trabajo le va a ir bien. Los trabajos se quitan. No piense que por el hecho de que usted tiene tantos años en su matrimonio le va a ir bien. El matrimonio se puede destruir. No pensemos que las cosas que tenemos son más importantes que la presencia de Dios. Porque más importante que Dios no hay nada en este mundo, mi hermano. Ni siquiera los hijos. Los hijos crecen y se van. Como padres también podemos fallarle a nuestros hijos. Como esposos, como esposas, podemos fallar. Y entonces Dios lo que quiere es de que nosotros ardamos en amor por Él. No por las cosas materiales, no por las cosas de este mundo. Porque este mundo va a pasar. Dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Entonces, como hijos, como iglesia, como pueblo de Dios,
debemos estar alertas. No bajemos la guardia. Revistámonos con la armadura de Dios para que como verdaderos guerreros podamos saber que al que salga vencedor, Dios nos ha dejado promesas. ¿Y cuáles promesas son esas? Ya para terminar, la primera promesa dice el derecho de comer del árbol de la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Dice, de mí van a encontrar ríos de agua viva. Es esa vida que ustedes van a tener. Entonces, el derecho de comer del árbol de vida dice que vamos a disfrutar siempre de él. O sea, qué maravilloso saber de que yo voy a salir vencedor y voy a tener ese derecho de compartir mi vida eterna con Cristo. Yo no sé si a usted le gusta o no esa idea, pero a mí me encanta. Sé que voy a tener problemas, pero si soy fiel a la palabra de Dios, si soy fiel a lo que Dios quiere, entonces yo sé que mi recompensa va a ser esa. Dice otra promesa, dice, no va a sufrir daño de la segunda muerte. ¡Qué privilegio! Tal vez yo voy a morir aquí físicamente, pero sé que delante de Dios yo no voy a morir. Dice, nos dará una piedra con un nombre que solamente Jehová va a saber. Yo no sé si usted quiere recibir esa piedrecita. Yo anhelo con todo mi corazón poderla recibir. Y como le digo, quizá va a llevar sufrimiento, sí, pero si soy fiel en mi corazón, el Señor me va a recompensar de esa manera. Dice, tendremos autoridad sobre naciones, porque seremos coherederos con Cristo Jesús. No se borrará nuestro nombre del libro de la vida y vamos a tener un reconocimiento de parte de Cristo delante del Padre, y no solamente delante del Padre, sino delante de sus ángeles. Vamos a ser columnas en el templo de Dios y tendremos el privilegio de morar siempre delante de la presencia de Dios. Y como última dice, reinaremos conjuntamente con Cristo. Yo no sé si usted anhela eso, mi hermano, o no. Yo sí lo anhelo. Y lo invito a que usted empiece a anhelar eso. Pero ¿cómo vamos a tener esas promesas? Mis hermanos, como les decía, si nosotros estamos alertas, si reconocemos que tal vez estamos en uno de esos peligros que le dije, y si estamos siendo alertas y sabemos, yo estoy corriendo ese peligro, doblemos rodillas delante de Dios. Doblemos rodillas y reconozcamos, Señor, yo estoy fallando y estoy a punto de caer, pero líbrame tú que eres poderoso. Quisiera que oráramos ya para terminar. Padre de misericordia, tú eres bueno en gran manera y tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y en este momento, Señor, yo te pido que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros. Somos personas que te fallamos, somos personas que nos olvidamos muy fácil de tus promesas, Señor, que nos olvidamos muchas veces de los favores que tú has hecho en nuestras vidas, pero hoy te pedimos, Señor, perdón. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que no somos perfectos, que necesitamos tu ayuda, Señor. No queremos confiar en cosas materiales, no queremos confiar en un privilegio, Señor. Queremos amar tu palabra. Queremos, Señor, anhelar vivir para ti, Señor. Si tenemos errores, Señor, si tenemos faltas, te pedimos que hoy tú nos perdones, Señor, que tú nos limpies, porque queremos agradarte a ti. Queremos presentarnos delante de ti como sacrificios vivos y agradables, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, porque no somos perfectos, pero tú en gran amor nos has llamado a ser perfectos, Señor, y tú nos vas a perfeccionar. Tú has comenzado una buena obra en nosotros y sabemos que la vas a perfeccionar, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que te arrepientas y mientas, Señor. Confiamos en ti, Señor, ponemos nuestra esperanza en ti, Dios eterno. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.